de la regalía que no es un regalo, es un derecho. Bien, bueno, sí, el salario de Navidad o sueldo 13, como también se le llama, no es más que la duodécima parte de todo el salario devengado durante el año y que se paga en diciembre. Ya entra ya consagrado en nuestra legislación dominicana a partir de la promulgación de la ley 1692. Pero perdón, ese dato es interesante, porque hay una confusión en cuanto a si es un salario o si es la duodécima parte de lo que usted percibe como sueldo, como salario en su empresa. Sí. Porque hay personas que tienen ingresos que no son estables. Claro que sí. Es un salario y que está establecido porque es un derecho ya que adquiere el trabajador y que se le paga al empleado ya al finalizar ya el año. ¿A este salario especial se le carga el ISR, el impuesto sobre la renta? Mira, el salario, el sueldo 13, el salario de Navidad, no está cargado, no es susceptible de carga o gravamen y tampoco es susceptible de embargo o de ninguna carga impositiva. Y esto lo estipula el Código de Trabajo en su artículo 222, ya que el salario, al igual que el salario ordinario, no es susceptible de ninguna carga o gravamen. Algo interesante sí que las personas también que devengan sobre los 30,000 pesos, como en el caso suyo, que le cobran impuestos sobre la renta. Como en el caso mío. Bueno, en el caso suyo, le cobran impuestos sobre... Lo que ganan, sí, lo que se supone que es la clase media, exacto, que tiene un ingreso por encima del costo mínimo de la canasta familiar. Y que le cobran el impuesto sobre la renta. En el caso del doble sueldo no se debe de aplicar, o sea, no se le aplica porque no es susceptible de ningún gravamen. El salario 13 es una prestación, se puede reclamar en caso de que una persona se aparte del puesto de trabajo. No. El salario 13 no es, una cosa son prestaciones laborales y otra es el derecho adquirido. El salario de Navidad es algo que se adquiere. Me explico, para que usted me entienda. Desde que el trabajador entra a una empresa, ya tiene lo que es el salario, cuenta con lo que es el salario de Navidad, se adquiere esto, pero en el caso de las prestaciones, ya la cesantía y esto, es cuando ya el empleado debe haber una causa determinada para adquirir ese derecho, ese pago, ese salario. Debe de producirse un desahucio, un despido, una dimisión para que entonces se reclame, de manera que no es adquirido inmediatamente. ¿Y cuál es la fecha límite en que debe pagarse el salario de Navidad? Sí. Ya la gente que en las calles en estos meses está pendiente ya de lo que va a hacer con el salario de Navidad, el sueldo 13, su doble sueldo. Las empresas han implementado constantemente en que lo pagan aquí, en muchas de las empresas, antes del 24 de diciembre. Pero lo que el Código de Trabajo estipula es que debe de ser pagado a más tardar el 20 de diciembre, por lo que el doble sueldo debe efectuarse antes de esta fecha legalmente, aunque hay empresas que a veces se toman unos días más, pero lo correspondiente esto es independientemente de que el contrato de trabajo esté resuelto previo a esta fecha. Es decir, hay empleados que no llegan hasta diciembre en una empresa, lo liquidan, lo despiden antes de llegar la fecha de diciembre. Pero esta parte aquí del doble sueldo permanece todavía hasta el 20 de diciembre, a más tardar. ¿Cómo se calcula? Hay una pregunta que me hace producción. ¿Cómo se calcula la proporción del salario 13
que debe ser entregado a los trabajadores. Sí, el salario 13 se calcula tomando en cuenta el sueldo devengado durante los meses del año. En este caso, si tiene unos 12 meses, se van a tomar en cuenta el salario mensual que cobra durante esos 12 meses, se divide entre 12 y si tiene el año se multiplica por 12. Pero algo interesante es que si el empleado no tiene los 12 meses cumplidos, en este caso, por ejemplo, si usted lo que cobra es 10,000 pesos en un lapsus de tiempo de enero a junio, no 6 meses, y posteriormente le aumentan su sueldo de julio en adelante a 15,000 pesos, obviamente su sueldo número 13 o doble sueldo no será 15,000 pesos. En este caso se tomará en cuenta la fracción de los primeros 6 meses, que fueron 10,000 pesos, se va a dividir por 12 y se multiplica por esos 6 meses. Y lo que le dé, que son unos 5,000 pesos, ese será su doble sueldo. En el caso entonces ya de los 12 meses, 6 meses posteriores, porque dijimos, Tony, que a ese empleado le aumentaron a 15 luego de los 6 meses. Entonces se toma en cuenta esa parte y se calcula en base a los 15, que sería 15,000 entre 12 multiplicado por 6, que te daría unos 7,500. Entonces ese sería, en el caso de ese empleado que empezó con un sueldo, a mediados de año le aumentaron, entonces ese sería su sueldo, su doble sueldo. Muy en bien. Ese caso, unos 12,500. ¿Dónde está su oficina, licenciado? Yo quiero ir por ahí. Nosotros prestamos servicio en la oficina Master Juris, está ubicada en la calle Proyecto 3 de los Jardines, en el reparto que de esta ciudad de Santiago. Hay un grupo de profesionales, el licenciado Juan José García, Héctor García y un servidor. Ahí le podemos asistir en la orientación jurídica y los asuntos legales correspondientes. Gracias al licenciado Mayobanex Reyes, abogado de los tribunales de la República, por estar con nosotros. Ahora sí, lo que pasa en la esquina. Muchas gracias.